Queridos hermanos, hoy voy a revelaros algo que cambiará para siempre vuestra perspectiva sobre las relaciones humanas y la guerra espiritual que nos rodea. Durante mis más de 4 décadas de ministerio, he observado un patrón que la mayoría de cristianos pasan por alto. Existen señales bíblicas específicas que nos permiten discernir cuando una persona está siendo influenciada por fuerzas espirituales oscuras. Si os quedáis hasta el final de esta enseñanza, descubriréis el secreto profético que os dará la sabiduría para proteger vuestra familia y ministerio de influencias destructivas que muchos creyentes ni siquiera reconocen. Decidme en los comentarios, ¿habéis sentido alguna vez esa sensación inexplicable de pesadez o inquietud al estar cerca de ciertas personas sin poder explicar el por qué? La palabra de Dios no nos deja en tinieblas respecto a estos asuntos. Durante mis conferencias en Estados Unidos, México y toda América Latina, he sido testigo de situaciones donde familias enteras han sido devastadas porque no supieron discernir las señales que Cristo mismo nos enseñó a reconocer. No hablo de supersticiones o folclore popular, sino de verdades bíblicas sólidas que nos equipan para la batalla espiritual cotidiana. Permitidme comenzar con una experiencia que marcó profundamente mi comprensión de este tema. Era el año 1987, durante una campaña evangelística en Guadalajara. Una mujer se acercó después del servicio, visiblemente perturbada. Me contó que su esposo había cambiado drásticamente después de asociarse con ciertos compañeros de trabajo. La descripción que me daba coincidía exactamente con los patrones bíblicos que hoy os voy a enseñar. Esa noche oramos juntos y aplicamos los principios que la Escritura establece para el discernimiento espiritual. 6 meses después, esa familia había sido completamente restaurada. La diferencia entre un cristiano maduro y uno inmaduro radica precisamente en esta capacidad de discernir entre lo que procede del Espíritu de Dios y lo que tiene su origen en las tinieblas. Pablo nos advierte en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades espirituales. Esto significa que detrás de ciertos comportamientos humanos hay influencias que trascienden lo meramente psicológico o emocional. Durante mis estudios teológicos en Dallas, Texas, tuve la oportunidad de profundizar en los textos originales griegos y hebreos. Lo que descubrí me dejó asombrado. Las Escrituras contienen un manual completo para identificar estas influencias oscuras, pero la mayoría de pastores no lo enseñan porque requiere madurez espiritual y valentía para enfrentar realidades incómodas. La primera señal que debemos reconocer es lo que yo llamo el patrón de la división sistemática. Jesús mismo nos advirtió que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Cuando una persona está bajo influencia espiritual negativa, desarrolla una tendencia casi compulsiva a sembrar discordia donde quiera que va. No es casualidad, es estrategia demoníaca. He observado este patrón en iglesias, familias y ministerios durante décadas. En mis conferencias proféticas siempre explico que Satanás no viene con cuernos y tridente, viene disfrazado de ángel de luz, utilizando personas aparentemente normales para infiltrar y corromper desde adentro. La persona bajo esta influencia desarrolla una habilidad sobrenatural para detectar las debilidades y divisiones potenciales en cualquier grupo y luego las explota con una precisión que va más allá de la simple intuición humana. Recordad que estamos hablando de guerra espiritual, no de psicología barata. Durante una conferencia en Phoenix, Arizona, un pastor me compartió cómo había identificado a un miembro de su congregación que estaba sistemáticamente destruyendo la unidad de la iglesia. Cuando aplicamos los principios bíblicos de discernimiento que os voy a enseñar, descubrimos que esta persona había desarrollado el mismo patrón destructivo en las 3 iglesias anteriores donde había estado. ¿Coincidencia? Absolutamente no. La segunda característica que marca a estas personas es lo que denomino vampirismo espiritual. Utilizan conversaciones aparentemente inocentes para drenar la fe
y el gozo de otros creyentes. Siempre tienen una crisis, siempre necesitan oración, pero nunca parecen mejorar. Más importante aún, después de estar con ellas, vos mismo os sentís espiritualmente agotados sin poder explicar exactamente por qué. Esto no es casualidad, hermanos. Es una táctica espiritual específica. He documentado casos donde personas con esta influencia pueden agotar emocionalmente a pastores experimentados en una sola conversación. No es que tengan problemas normales, es que están siendo utilizadas como canales para transferir desaliento y desesperanza a otros creyentes. Durante mis años pastoreando en México, aprendí a reconocer esta dinámica rápidamente. Había una hermana en la congregación que siempre buscaba consejería pastoral. Sus problemas eran reales, pero la manera como los presentaba y la frecuencia con que los repetía creaba un patrón tóxico. Después de cada sesión de consejería, yo quedaba espiritualmente drenado por días. Fue hasta que apliqué el discernimiento bíblico que entendí lo que realmente estaba sucediendo. La tercera señal es la inversión de valores espirituales. Estas personas desarrollan una capacidad perturbadora para tomar verdades bíblicas y torcerlas sutilmente hacia direcciones destructivas. No niegan abiertamente las escrituras, pero las interpretan de manera que justifican comportamientos carnales o divisivos. Es exactamente la misma táctica que Satanás usó con Eva en el jardín del Edén. He visto esto incontables veces en mis conferencias internacionales. Alguien se acerca después del servicio con una pregunta teológica que, al analizarla cuidadosamente, está diseñada para sembrar dudas sobre verdades fundamentales de la fe. No lo hacen de manera obvia, sino con una sutileza que requiere discernimiento espiritual maduro para detectar. En una ocasión, durante una conferencia profética en Los Ángeles, un hombre se acercó con lo que parecía una pregunta legítima sobre el rapto de la iglesia. Sin embargo, la manera como formulaba sus cuestionamientos estaba diseñada para crear confusión entre los nuevos creyentes que estaban escuchando. Cuando apliqué los principios de discernimiento que la palabra enseña, pude identificar inmediatamente el espíritu que estaba operando detrás de esas palabras. Ahora bien, es crucial entender que no estamos hablando de juzgar a las personas, sino de discernir espíritus. La persona puede ser víctima inconsciente de estas influencias. Nuestro llamado como cristianos maduros es interceder por ella mientras protegemos a aquellos que están bajo nuestro cuidado espiritual. La cuarta característica que he observado es el síndrome del caos controlado. Estas personas parecen atraer drama y conflicto donde quiera que van, pero siempre se presentan como víctimas inocentes de las circunstancias. Al principio genera compasión, pero cuando analizáis el patrón a largo plazo, descubrís que el caos las sigue porque ellas mismas lo generan, consciente o inconscientemente. Durante mis décadas de ministerio he visto familias destruidas por individuos que operan bajo esta influencia. Llegan a una familia sana, estable, y gradualmente van introduciendo elementos de división y conflicto. Lo hacen de manera tan sutil que la familia no se da cuenta hasta que el daño ya está hecho. Por eso la Escritura nos advierte sobre la necesidad del discernimiento. ¿Habéis notado alguna vez cómo ciertas personas parecen tener una habilidad sobrenatural para detectar exactamente qué decir para herir más profundamente? No es intuición humana normal, es una manifestación de sabiduría demoníaca. Estas personas pueden identificar vuestras inseguridades más profundas en minutos y utilizarlas como armas emocionales con una precisión que desafía toda explicación natural. En mis conferencias sobre guerra espiritual, siempre enseño que Satanás estudia a cada creyente meticulosamente. Conoce vuestras debilidades, vuestros miedos, vuestras heridas no sanadas, y utiliza a personas bajo su influencia como instrumentos para atacar precisamente esas áreas vulnerables. No es coincidencia que ciertas conversaciones os dejen sintiéndoos exactamente en vuestros puntos más débiles. La quinta señal es lo que denomino resistencia espiritual pasiva. Cuando intentáis orar con estas personas o por ellas, experimentáis una resistencia inexplicable.
No es que se opongan abiertamente a la oración, pero hay una pesadez espiritual que hace que vuestras intercesiones se sientan como si estuvierais orando contra una pared invisible. He experimentado esto personalmente en múltiples ocasiones durante mi ministerio. Recuerdo vívidamente una situación en Monterrey, México, donde estaba orando por una familia que atravesaba una crisis matrimonial. Cuando incluí en la oración a cierta persona que estaba ayudando a la pareja, inmediatamente sentí una resistencia espiritual tan fuerte que tuve que detener la intercesión y buscar el rostro de Dios para entender qué estaba sucediendo. Esa noche, el Señor me reveló que la persona que aparentemente estaba ayudando a la pareja, en realidad estaba siendo utilizada por el enemigo para profundizar la división entre ellos. Sus consejos, aunque sonaban sabios superficialmente, estaban diseñados para alejar más a los esposos en lugar de reconciliarlos. Cuando confronté esta situación con sabiduría bíblica, la familia fue restaurada en cuestión de semanas. Los creyentes maduros desarrollan lo que yo llamo antenas espirituales que les permiten detectar estas influencias rápidamente. No es paranoia, es discernimiento. Después de 4 décadas ministrando, puedo identificar estas dinámicas espirituales en minutos, no porque sea especialmente dotado, sino porque he aprendido a aplicar los principios que la palabra de Dios establece claramente. La sexta característica es la manipulación emocional sistemática. Estas personas han desarrollado una maestría sobrenatural en el manejo de las emociones ajenas. Pueden haceros sentir culpables por cosas que no son vuestra responsabilidad, o haceros sentir obligados a ayudarlas de maneras que van contra vuestra paz interior y sabiduría espiritual. Durante una de mis conferencias en Miami, una pastora me compartió cómo había sido manipulada emocionalmente por una hermana de la congregación durante más de 2 años. Esta persona había logrado hacerle sentir responsable por su estabilidad emocional y espiritual, creando una dependencia tóxica que estaba afectando el ministerio completo de la pastora. Cuando aplicamos los principios bíblicos de liberación y establecimos límites sanos, tanto la pastora como su ministerio fueron restaurados. La manipulación emocional de origen espiritual oscuro tiene características específicas que la distinguen de los problemas emocionales normales. Es sistemática, es destructiva para la fe y siempre busca crear dependencia en lugar de promover madurez espiritual. Las personas bajo esta influencia desarrollan una habilidad perturbadora para hacer que otros se sientan responsables por su bienestar emocional. He visto casos donde individuos logran que familias enteras giren alrededor de sus necesidades emocionales, creando dinámicas donde todos caminan en cascarones de huevo para no herir a esta persona. Esto no es sensibilidad cristiana, es manipulación espiritual que tiene su origen en las tinieblas. La séptima señal que debemos reconocer es la aversión selectiva a la verdad bíblica. Estas personas pueden participar en estudios bíblicos, asistir a servicios, incluso citar escrituras, pero desarrollan una resistencia específica a ciertas verdades que confrontan las áreas donde están siendo influenciadas espiritualmente. Por ejemplo, pueden aceptar fácilmente enseñanzas sobre el amor de Dios, pero resistir fuertemente enseñanzas sobre la santidad, el arrepentimiento o la autoridad de las escrituras. No es resistencia intelectual, es resistencia espiritual. Cuando ciertos temas son tocados en la predicación, estas personas se inquietan visiblemente, buscan distracciones o encuentran excusas para abandonar el servicio. En mis años pastoreando, aprendí a observar estas reacciones cuidadosamente durante las predicaciones. Había ciertos temas que generaban respuestas específicas en personas bajo influencia espiritual negativa. No era coincidencia, era la luz de la palabra exponiendo las tinieblas que operaban en sus vidas. Durante una serie de enseñanzas sobre la autoridad de Cristo en el hogar, noté que varias personas en la congregación desarrollaron patrones de ausentismo o inquietud específicamente durante estos mensajes. Cuando busqué al Señor en oración, Él me reveló
que estas enseñanzas estaban confrontando directamente las fortalezas espirituales que el enemigo había establecido en esas familias a través de la rebelión y la falta de orden bíblico. La octava característica es lo que yo denomino productividad espiritual negativa. Mientras que los creyentes maduros producen fruto del espíritu en sus relaciones, las personas bajo influencia oscura producen consistentemente fruto de la carne: división, amargura, chisme, desaliento y confusión espiritual. No es que tengan días malos ocasionalmente, es que hay un patrón consistente de resultados negativos en sus relaciones e interacciones espirituales. Después de estar con ellas, otros creyentes quedan con menos fe, menos esperanza y menos amor por el Señor y su pueblo. Esto no es casualidad, es el resultado directo de la influencia espiritual que opera a través de ellas. He documentado casos donde una sola persona bajo esta influencia logró crear división en grupos de estudio bíblico que habían funcionado armoniosamente durante años. Su presencia introducía elementos de competencia espiritual, comparación tóxica y crítica destructiva, que gradualmente envenenaba el ambiente de crecimiento que previamente existía. La novena señal es la inmunidad al crecimiento espiritual. A pesar de estar expuestas a enseñanza bíblica sólida, oración y fellowship cristiano, estas personas muestran una resistencia notable al crecimiento en gracia y conocimiento. Pueden acumular información bíblica, pero su carácter no refleja transformación genuina. Durante mis conferencias de entrenamiento pastoral, siempre enfatizo este punto. El crecimiento espiritual genuino es inevitable cuando una persona está genuinamente abierta al Espíritu Santo. Si alguien está expuesto a enseñanza bíblica fiel durante meses o años sin mostrar evidencia clara de transformación de carácter, debemos considerar seriamente la posibilidad de que hay resistencia espiritual operando en su vida. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de progreso. Los creyentes genuinos muestran evidencia de crecimiento en amor, paciencia, humildad y sabiduría con el tiempo. Las personas bajo influencia espiritual oscura pueden aumentar en conocimiento intelectual, pero sus patrones de comportamiento y carácter permanecen esencialmente inalterados. En una ocasión, durante una conferencia profética en San Antonio, Texas, un pastor me consultó sobre un líder de ministerio que había estado en la iglesia durante 5 años, pero no mostraba crecimiento espiritual genuino. A pesar de haber tomado múltiples clases, participado en retiros y recibido mentoring personal, su carácter seguía marcado por orgullo, crítica y tendencias manipuladoras. Cuando aplicamos los principios de discernimiento espiritual, descubrimos fortalezas específicas que estaban bloqueando su crecimiento. La 10ª característica que debemos reconocer es la transferencia de responsabilidad espiritual. Estas personas desarrollan una habilidad sofisticada para hacer que otros se sientan responsables por su crecimiento espiritual, su estabilidad emocional e incluso su obediencia a Dios. Utilizan frases como: si realmente me amaras en Cristo, harías esto por mí, o tu falta de apoyo está afectando mi fe. Esta no es dependencia espiritual sana. Es manipulación que tiene como objetivo crear codependencia en lugar de promover madurez en Cristo. He visto pastores emocionalmente agotados porque ciertas personas en sus congregaciones han logrado hacerles sentir personalmente responsables por cada crisis, cada retroceso y cada decisión carnal que toman. Esto no es pastoreo bíblico, es manipulación espiritual que busca transferir la responsabilidad personal que Dios ha establecido para cada creyente. Durante mis años de ministerio, aprendí a establecer límites bíblicos claros en estas situaciones. Un pastor no es responsable por las decisiones personales de cada miembro de su congregación. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra, proveer ejemplo piadoso y estar disponibles para consejo bíblico cuando se solicita apropiadamente. Ahora bien, es fundamental entender que todas estas características pueden manifestarse en cualquier creyente durante temporadas de carnalidad
o inmadurez espiritual. La diferencia radica en la respuesta a la corrección bíblica y la persistencia de los patrones a lo largo del tiempo. Un creyente genuino que está atravesando dificultades espirituales responderá positivamente a la corrección amorosa, mostrará evidencia de arrepentimiento genuino y trabajará activamente hacia el crecimiento. Una persona bajo influencia espiritual oscura resistirá la corrección, justificará sus patrones destructivos y continuará operando de la misma manera a pesar de las advertencias bíblicas. La diferencia entre discernimiento y juicio es crucial para entender correctamente estos principios. El discernimiento busca proteger y restaurar. El juicio busca condenar y rechazar. Como cristianos maduros, nuestro objetivo siempre debe ser la restauración cuando sea posible, pero nunca a costa de comprometer la salud espiritual de otros creyentes o el testimonio del Evangelio. Durante una conferencia en Ciudad de México, un hermano me preguntó cómo equilibrar el amor cristiano con la necesidad de proteger a la familia y ministerio de influencias destructivas. Mi respuesta fue clara. El amor verdadero algunas veces requiere establecer límites que protejan tanto a la persona bajo influencia negativa como a aquellos que podrían ser afectados por su comportamiento. El amor que no establece límites apropiados no es amor bíblico, es codependencia disfrazada de espiritualidad. Jesús mismo estableció límites claros con personas que mostraban patrones destructivos. En múltiples ocasiones, se alejó de multitudes que buscaban utilizarlo para sus propios propósitos carnales en lugar de someterse genuinamente a su señorío. La restauración genuina requiere que la persona reconozca su necesidad de liberación y esté dispuesta a someterse al proceso de sanidad que Dios establece. Esto incluye arrepentimiento genuino, renuncia a patrones destructivos y compromiso con la transformación de carácter a través de la palabra y el Espíritu Santo. He sido testigo de restauraciones milagrosas cuando las personas han estado genuinamente dispuestas a enfrentar las fortalezas espirituales que operaban en sus vidas. Sin embargo, también he visto situaciones donde la resistencia a la verdad y al proceso de liberación hizo necesario establecer límites para proteger a otros creyentes. La sabiduría pastoral requiere discernir cuándo continuar invirtiendo en una persona y cuándo es necesario enfocar los recursos ministeriales en aquellos que están genuinamente abiertos al crecimiento. Esto no es falta de amor, es mayordomía responsable de los dones y llamado que Dios nos ha dado. Durante mis conferencias sobre liderazgo pastoral, siempre enseño que un pastor sabio aprende a invertir el 80% de su tiempo en el 20% de la congregación que está genuinamente comprometida con el crecimiento espiritual. Esto no significa abandonar a los demás, pero sí significa priorizar sabiamente el tiempo y energía ministerial. Las iglesias más sanas son aquellas donde el liderazgo ha aprendido a establecer estándares bíblicos claros para el comportamiento y el carácter, y donde se aplican estos estándares con amor, pero también con firmeza. La tolerancia a patrones destructivos persistentes no es misericordia, es negligencia pastoral que eventualmente dañará a toda la congregación. En mi experiencia, las congregaciones que no aprenden a aplicar estos principios de discernimiento eventualmente desarrollan culturas tóxicas donde las personas más carnales y manipuladoras terminan ejerciendo influencia desproporcionada sobre la dirección, atmósfera de la iglesia. La 11ª señal que debemos reconocer es la especialización en heridas ajenas. Estas personas desarrollan una habilidad perturbadora para identificar y recordar las heridas, fracasos y debilidades de otros creyentes. Utilizan esta información como munición emocional en momentos de conflicto o la emplean para mantener a otros en posiciones de inferioridad espiritual. Un creyente maduro ayuda a otros a sanar de sus heridas pasadas. Una persona bajo influencia oscura las mantiene abiertas y las utiliza como herramientas de control. Pueden presentarse como alguien que entiende el dolor ajeno, pero en realidad están explotando las vulnerabilidades de otros para mantener posiciones de poder emocional. Durante una conferencia en Houston, Texas, una pastora me compartió
cómo había identificado este patrón en una consejera de su iglesia. Esta mujer había ganado la confianza de múltiples hermanas, compartiendo sus propias heridas y creando un ambiente donde otras se sintieran seguras para abrirse. Sin embargo, gradualmente comenzó a utilizar esta información para crear divisiones y mantener a estas hermanas en estados de dependencia emocional hacia ella. La consejería bíblica genuina busca llevar a las personas hacia la sanidad, la independencia emocional sana y la dependencia creciente en Cristo. La manipulación emocional busca crear dependencia hacia el manipulador y mantener a las personas en estados de vulnerabilidad que puedan ser explotados. La 12ª característica es lo que denomino coleccionismo de secretos. Estas personas tienen una habilidad sobrenatural para hacer que otros les confíen información personal, conflictos privados y detalles íntimos de sus vidas. Luego utilizan esta información para posicionarse como indispensables o para crear redes de chisme espiritual. He observado este patrón en múltiples iglesias durante mis décadas de ministerio. Siempre hay alguien que parece saberlo todo sobre todos, que está al tanto de cada crisis, cada problema matrimonial, cada lucha financiera en la congregación. Estas personas se presentan como intercesoras dedicadas o consejeras compasivas, pero en realidad están alimentando una necesidad carnal de control y prominencia. La intercesión genuina no requiere conocer todos los detalles privados de las vidas ajenas. Un intercesor maduro puede orar efectivamente por las necesidades generales que se comparten públicamente y confía en que el Espíritu Santo conoce los detalles específicos que no necesita saber. Durante una conferencia profética en Phoenix, un pastor me consultó sobre una hermana que había logrado posicionarse como la consejera no oficial de múltiples familias en la iglesia. El problema era que esta posición no había sido otorgada por el liderazgo y había comenzado a crear líneas de comunicación paralelas que bypaseaban la autoridad pastoral establecida. Cuando investigamos la situación más profundamente, descubrimos que esta hermana había desarrollado un patrón de crear crisis emocionales que luego ella misma resolvía, estableciéndose como indispensable en las vidas de múltiples familias. Esto no era ministerio genuino, era manipulación sistemática diseñada para alimentar necesidades carnales de control y reconocimiento. La 13ª señal es la resistencia a la autoridad espiritual establecida. Aunque pueden aparentar respeto hacia el liderazgo, estas personas desarrollan patrones sutiles de socavar la autoridad pastoral o crear estructuras de influencia paralelas que compiten con el liderazgo oficial de la iglesia. No lo hacen de manera abierta, lo hacen a través de comentarios inocentes que siembran dudas sobre las decisiones del liderazgo, o a través de la creación de pequeños grupos de discipulado informal donde ellas ejercen la influencia real mientras aparentan someterse a la autoridad establecida. He visto iglesias divididas por personas que nunca confrontaron abiertamente al liderazgo, pero que gradualmente fueron creando facciones y lealtades divididas a través de estas tácticas sutiles. La división resultante a menudo toma años en manifestarse completamente y para cuando es evidente, el daño ya está profundamente arraigado en la cultura de la iglesia. Durante mis conferencias sobre gobierno eclesiástico, siempre enfatizo que Dios establece estructuras de autoridad específicas para la protección y edificación de su pueblo. Cuando estas estructuras son socavadas incluso de manera sutil, se abre la puerta para confusión, división y manipulación espiritual. La autoridad pastoral bíblica no es tiranía, es protección. Un pastor que opera bajo la autoridad de Cristo y la palabra de Dios provee cobertura espiritual que protege a la congregación de lobos vestidos de ovejas que buscan explotar y dividir al rebaño. La 14ª característica es la inmunidad selectiva a la convicción del Espíritu Santo. Mientras que los creyentes genuinos experimentan convicción cuando están operando en carnalidad, las personas bajo fuerte influencia espiritual oscura desarrollan una capacidad perturbadora para racionalizar comportamientos destructivos sin experimentar remordimiento genuino. Pueden mostrar emociones
que parecen arrepentimiento cuando son confrontadas, pero estas emociones están diseñadas para manipular la compasión de otros en lugar de reflejar convicción genuina del Espíritu Santo. El arrepentimiento no resulta en cambio de comportamiento, resulta en explicaciones más sofisticadas para justificar el mismo patrón destructivo. En mis años de ministerio, he aprendido a distinguir entre convicción genuina del Espíritu Santo y manipulación emocional. La convicción genuina resulta en humildad, cambio de comportamiento y mayor dependencia de la gracia de Dios. La manipulación emocional resulta en drama, excusas elaboradas y repetición del mismo patrón destructivo. Durante una conferencia en Dallas, un pastor experimentado me compartió su frustración con un líder de ministerio que había sido confrontado múltiples veces por comportamientos divisivos. Cada confrontación resultaba en lágrimas, promesas de cambio y disculpas aparentemente sinceras. Sin embargo, dentro de semanas, los mismos patrones reaparecían con pequeñas variaciones. Cuando aplicamos los principios bíblicos de discernimiento, fue evidente que estas respuestas emocionales eran performances diseñadas para evitar consecuencias reales sin requerir cambio genuino. La persona había aprendido a manipular la compasión pastoral para mantener su posición sin someterse a la transformación que Dios requería. La 15ª señal es lo que denomino inversión de roles espirituales. Estas personas desarrollan una tendencia a posicionarse como víctimas cuando en realidad son los agresores, o como consejeras cuando necesitan ser aconsejadas, o como líderes cuando necesitan aprender a ser seguidoras. Esta inversión no es accidental, es una táctica espiritual específica que confunde las dinámicas relacionales y hace difícil aplicar disciplina o corrección apropiada. La persona logra mantener control de las situaciones presentándose como algo que no es, y otros responden basándose en la percepción manipulada en lugar de la realidad. He visto casos donde individuos han logrado posicionarse como víctimas de liderazgo autoritario cuando en realidad estaban siendo disciplinados apropiadamente por comportamientos destructivos. La narrativa de victimización atrajo simpatía y apoyo, creando división en la congregación y socavando la autoridad pastoral legítima. Durante una de mis conferencias sobre resolución de conflictos en la iglesia, un pastor me describió exactamente esta situación. Una hermana había sido confrontada por chisme persistente y división de la congregación. En lugar de arrepentirse, había comenzado una campaña sutil para presentarse como víctima de persecución espiritual, ganando simpatía de creyentes bien intencionados que no entendían la situación completa. La manipulación de percepciones es una de las tácticas más efectivas que utiliza el enemigo para proteger sus fortalezas en las iglesias locales. Cuando las personas no pueden distinguir entre disciplina bíblica y persecución injusta, se convierten en aliados involuntarios de la rebelión que están tratando de corregir. La 16ª característica es la productividad de crisis constantes. Estas personas parecen atraer o generar crisis emocionales, relacionales o circunstanciales con una frecuencia que va más allá de la variación normal de la vida. Siempre hay emergencias que requieren atención inmediata, apoyo emocional o intervención pastoral. Al principio, esto genera compasión genuina y deseo de ayudar. Sin embargo, cuando analizáis el patrón a largo plazo, descubrís que las crisis son utilizadas como herramientas para mantener atención, control y posición central en las dinámicas relacionales del grupo. Durante mis conferencias de entrenamiento pastoral, siempre enseño que los pastores sabios aprenden a distinguir entre crisis genuinas que requieren respuesta ministerial y drama manufacturado que busca manipular recursos emocionales y espirituales. Esta distinción es crucial para mantener salud ministerial a largo plazo. En una ocasión, durante una conferencia en San Diego, California, una pastora me describió su agotamiento emocional causado por una hermana que había tenido crisis matrimoniales cada mes durante 2 años. Cada crisis requería múltiples sesiones de consejería, oración intensiva y movilización de apoyo congregacional. Sin embargo, nunca había evidencia real
de violencia doméstica, infidelidad o problemas matrimoniales graves que justificaran este nivel de intervención constante. Cuando aplicamos principios de discernimiento pastoral, descubrimos que estas crisis coincidían sistemáticamente con períodos cuando la atención congregacional estaba enfocada en otros ministerios o familias. Las crisis servían para recentrar la atención en esta persona y mantener su posición como la más necesitada de cuidado pastoral. La 17ª señal es la especialización en divisiones históricas. Estas personas desarrollan una memoria selectiva extraordinaria para conflictos pasados, heridas no resueltas y divisiones históricas en la iglesia o familia. Utilizan este conocimiento para reabrir heridas sanadas o mantener vivos conflictos que deberían haber sido perdonados y olvidados. Un ministerio sano se caracteriza por la capacidad de sanar de conflictos pasados y avanzar hacia mayor unidad y madurez. Las personas bajo influencia espiritual oscura trabajan activamente para prevenir esta sanidad, manteniendo vivas las divisiones que alimentan su capacidad de manipular y controlar. He observado este patrón en múltiples iglesias que han atravesado divisiones o conflictos en el pasado. Mientras la mayoría de la congregación trabaja hacia reconciliación y sanidad, siempre hay algunos individuos que continúan recordando detalles específicos que reavivan las emociones dolorosas y previenen el cierre genuino. Durante una conferencia sobre reconciliación en la iglesia en El Paso, Texas, un pastor me describió cómo había logrado guiar a su congregación a través de un proceso de sanidad después de una división dolorosa. Sin embargo, una hermana continuaba haciendo comentarios inocentes que recordaban a la gente los aspectos más hirientes del conflicto pasado, impidiendo que la congregación experimentara libertad completa de esas memorias. Cuando confrontamos esta situación pastoralmente, descubrimos que esta hermana había derivado una sensación de importancia y control de su papel como historiadora del conflicto. Mantener vivo el dolor del pasado le daba una posición especial como alguien que nunca olvidaba las injusticias sufridas. La 18ª característica es la resistencia a la alegría corporativa. Durante tiempos de celebración, avivamiento o bendición congregacional, estas personas desarrollan una tendencia a introducir elementos de preocupación, crítica o negatividad que empañan la atmósfera de gozo colectivo. No lo hacen de manera obvia. Lo hacen a través de comentarios aparentemente espirituales sobre precaución o balance, que en realidad están diseñados para apagar el fuego del Espíritu Santo y reducir el nivel de fe y expectativa en la apagar precaución congregación. He sido testigo de este fenómeno en múltiples avivamientos y conferencias proféticas durante mis décadas de ministerio. Siempre hay personas que, bajo la apariencia de sabiduría espiritual, trabajan para sembrar duda y preocupación durante los momentos más poderosos de movimiento del Espíritu Santo. Durante una conferencia profética en Miami, donde el Espíritu Santo se estaba moviendo poderosamente, noté que cierta hermana estaba haciendo comentarios cautelosos sobre asegurarse de que todo fuera de Dios y no dejarse llevar por emociones. Aunque estas declaraciones pueden sonar espirituales superficialmente, el timing y el efecto revelaban un espíritu que estaba trabajando para apagar el mover genuino de Dios. La sabiduría espiritual genuina puede discernir entre manifestaciones genuinas del Espíritu Santo y carnalidad o falsificación, pero nunca trabaja para apagar lo que claramente es de Dios por miedo a que podría haber elementos humanos mezclados. La 19ª señal es la incapacidad de celebrar el éxito ajeno. Cuando otros creyentes experimentan bendiciones, promociones, sanidades o crecimiento espiritual, estas personas desarrollan una inhabilidad notable para regocijarse genuinamente. En lugar de eso, encuentran maneras sutiles de minimizar, cuestionar o eclipsar las bendiciones de otros. Pueden expresar felicitaciones superficiales, pero sus respuestas revelan envidia, competencia o resentimiento. Más preocupante aún,
a menudo logran dirigir la conversación hacia sus propias necesidades o logros, robando la atención de la persona que está siendo bendecida. Durante una conferencia sobre unidad en el cuerpo de Cristo en Atlanta, Georgia, un pastor me describió cómo había notado este patrón en varios miembros de su congregación. Cada vez que compartían testimonios de bendiciones o respuestas a oración, estas personas encontraban maneras de introducir sus propias luchas o necesidades, efectivamente desviando la atención del testimonio de la fidelidad de Dios. La capacidad de regocijarse genuinamente con aquellos que se regocijan es una marca madurez espiritual. Cuando esta capacidad está ausente de manera consistente, indica problemas espirituales más profundos que requieren atención pastoral seria. La 20ª característica es lo que denomino amnesia selectiva para la gracia recibida. Estas personas desarrollan una tendencia perturbadora a olvidar rápidamente las bendiciones, ayuda y gracia que han recibido de Dios y de otros creyentes. Sin embargo, mantienen memorias detalladas de cada ofensa real o percibida que han experimentado. Esta amnesia no es accidental. Es un mecanismo espiritual que les permite mantener una mentalidad de víctima y justificar comportamientos de amargura y resentimiento. Al olvidar la gracia recibida, pueden presentarse como perpetuamente maltratadas por Dios y por otros. He observado este patrón en consejería pastoral durante décadas. Personas que han recibido años de apoyo, oración, recursos financieros y cuidado pastoral pueden desarrollar narrativas donde se presentan como abandonadas o maltratadas por la misma iglesia que las ha sostenido fielmente. Durante una conferencia sobre mayordomía en Phoenix, un pastor me compartió su frustración con una familia que había recibido apoyo financiero significativo de la iglesia durante varios años. Sin embargo, cuando la iglesia no pudo continuar sosteniendo el mismo nivel de ayuda debido a limitaciones presupuestarias, esta familia comenzó a criticar al liderazgo por falta de compasión y abandono de los necesitados. La incapacidad de recordar y agradecer la gracia pasada es una señal de peligro espiritual que requiere confrontación amorosa pero firme. Un corazón genuinamente regenerado mantiene gratitud por las bendiciones pasadas incluso durante temporadas de dificultad. Ahora bien, hermanos, después de identificar estas 20 características, es crucial entender que nuestro objetivo nunca es condenar o rechazar a las personas, sino equiparnos para el discernimiento sabio que protege nuestras familias, ministerios y la obra del Señor. El discernimiento espiritual es un don que Dios nos ha dado para navegar sabiamente las complejidades de las relaciones humanas en un mundo caído donde las fuerzas espirituales de maldad buscan constantemente infiltrar y corromper la obra de Dios. Durante mis 4 décadas de ministerio, he aprendido que la iglesia más amorosa es a menudo la iglesia que mejor entiende estos principios de discernimiento, no porque sean menos compasivas, sino porque su compasión está informada por sabiduría bíblica que las protege de ser manipuladas por aquellos que buscarían explotar su bondad. El amor cristiano verdadero no es ingenuidad espiritual. Es amor inteligente que discrepa entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que viene del Espíritu Santo y lo que tiene su origen en la carne o en las tinieblas espirituales. Jesús mismo nos enseñó a ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Este astuto incluye la capacidad de reconocer cuando las personas están operando bajo influencias espirituales que buscan dañar la obra de Dios y el bienestar de su pueblo. La aplicación práctica de estos principios requiere sabiduría, oración y a menudo consejo pastoral de líderes maduros que han desarrollado discernimiento a través de años de experiencia ministerial. No es algo que debamos aplicar impulsivamente o sin considerar cuidadosamente las consecuencias. Sin embargo, tampoco podemos permitir que el miedo a juzgar nos paralice ante situaciones donde es evidente que hay influencias destructivas operando en nuestras iglesias o familias. La Escritura nos llama a ser pacificadores, pero también nos llama a proteger a los inocentes y mantener la pureza del testimonio cristiano. Durante una conferencia sobre liderazgo espiritual en Chicago, un pastor joven me preguntó,
¿Cómo equilibrar estas responsabilidades aparentemente contradictorias? Mi respuesta fue clara. El equilibrio viene de tener nuestros corazones llenos del amor de Cristo y nuestras mentes renovadas por la palabra de Dios. Cuando operamos desde este fundamento, podemos aplicar disciplina cuando es necesaria sin perder la compasión, podemos establecer límites sin volvernos duros y podemos proteger sin volvernos paranoides. Es la madurez que viene solamente a través de años de caminar con Dios y aprender a pensar sus pensamientos después de Él. La 21 característica que he observado es la incapacidad de sostener relaciones íntimas sanas. A pesar de buscar constantemente conexión emocional profunda, estas personas desarrollan patrones que sistemáticamente sabotean las relaciones más cercanas en sus vidas. Pueden tener muchos conocidos, pero pocos amigos genuinos de largo plazo. Las personas que logran conocerlas más profundamente eventualmente se alejan debido a los patrones tóxicos que emergen en la intimidad relacional. Este sabotaje no es consciente necesariamente, pero es consistente. Cuando las relaciones alcanzan niveles de intimidad que requerirían vulnerabilidad genuina y rendición de control, estas personas encuentran maneras de crear conflicto, drama o distancia que protege las fortalezas espirituales en sus vidas. He consolado múltiples matrimonios donde uno de los cónyuges exhibía estos patrones. El matrimonio se convierte en un campo de batalla donde hay ciclos constantes de acercamiento y alejamiento, intimidad y rechazo, promesas de cambio y repetición de comportamientos destructivos. Durante una conferencia sobre matrimonio cristiano en Denver, una esposa me describió este patrón exacto en su relación. Cada vez que ella y su esposo experimentaban temporadas de cercanía e intimidad genuina, él encontraba maneras de crear conflicto que los separaba emocionalmente. Era como si no pudiera tolerar la vulnerabilidad que requiere la intimidad verdadera. La intimidad genuina requiere transparencia, humildad y renuncia a control. Para personas bajo fuerte influencia espiritual oscura, estos elementos representan amenazas a las fortalezas que les dan sensación de poder y protección de dolor emocional. La 22ª señal es la especialización en promesas vacías. Estas personas desarrollan una facilidad notable para hacer compromisos emocionales profundos que suenan sinceros en el momento, pero que raramente resultan en acción consistente a largo plazo. Pueden prometer cambio de comportamiento con lágrimas y aparente sinceridad, pero estos compromisos duran típicamente solo hasta que la presión inmediata de la confrontación pasa. Entonces, gradualmente regresan a los mismos patrones sin explicación o reconocimiento de las promesas hechas. Esta dinámica es particularmente destructiva en contextos ministeriales donde el liderazgo debe poder confiar en los compromisos de aquellos que sirven en posiciones de responsabilidad. Cuando las promesas no tienen sustancia, se erosiona la confianza que es fundamental para el trabajo ministerial efectivo. Durante mis años pastoreando, aprendí a distinguir entre compromisos genuinos nacidos de convicción del Espíritu Santo y promesas emocionales diseñadas para evitar consecuencias inmediatas. Los compromisos genuinos incluyen pasos específicos, accountability, estructura y evidencia de preparación seria para el cambio. En una ocasión, durante una situación de disciplina pastoral, un líder de ministerio hizo promesas elaboradas sobre cambios de comportamiento, incluyendo comprometerse a sesiones de consejería regular y accountability semanal. Sin embargo, dentro de 2 semanas, comenzó a encontrar excusas para evitar las citas de consejería y minimizar la seriedad de los problemas que habían motivado la disciplina original. La 23ª característica es lo que denomino inmunidad a la enseñanza correctiva. Aunque pueden parecer recibir enseñanza bíblica y consejo pastoral, estas personas desarrollan una capacidad notable para filtrar cualquier contenido que confronte directamente las áreas donde están siendo influenciadas espiritualmente. Pueden recordar perfectamente enseñanzas sobre el amor de Dios, las promesas bíblicas y los beneficios de la fe.
pero desarrollan amnesia selectiva para enseñanzas sobre arrepentimiento, rendición, obediencia y transformación de carácter. Esta selectividad no es accidental, es una manifestación de la resistencia espiritual que opera en sus vidas. Las áreas donde hay fortalezas demoníacas están protegidas por una especie de cortina de humo espiritual que previene que la verdad de la palabra de Dios penetre y traiga convicción. He observado este fenómeno durante décadas de predicación y enseñanza. Puede predicar un mensaje sobre la importancia del perdón y ciertas personas en la audiencia parecerán completamente ajenas al hecho de que el mensaje se aplica directamente a situaciones de amargura y resentimiento en sus propias vidas. Durante una serie de enseñanzas sobre el carácter cristiano, noté que varios miembros de la congregación parecían desconectarse durante las porciones que trataban específicamente con orgullo, control y manipulación. No era desinterés general, era resistencia específica a verdades que confrontaban directamente las fortalezas en sus vidas. La 24ª señal es la capacidad de generar simpatía por comportamientos destructivos. Estas personas desarrollan una habilidad sofisticada para presentar sus patrones carnales y destructivos, de manera que generen compasión en lugar de corrección de parte de otros creyentes. Pueden describir su tendencia a chismear como preocupación pastoral, su manipulación como necesidad emocional y su resistencia a la autoridad como discernimiento espiritual. Esta redefinición de la carnalidad en términos aparentemente espirituales confunde a creyentes bien intencionados y hace difícil aplicar disciplina apropiada. La habilidad de manipular percepciones de esta manera requiere un nivel de sofisticación que va más allá de la simple carnalidad humana. Es evidencia de sabiduría demoníaca que opera para proteger y perpetuar comportamientos destructivos. Durante una conferencia sobre consejería pastoral en Nashville, un pastor experimentado me describió exactamente esta dinámica. Una hermana en su congregación había logrado presentar su patrón de crear división como ministerio profético y su resistencia al liderazgo como obediencia a Dios por encima de los hombres. Esta redefinición había ganado simpatía de varios miembros de la congregación que interpretaron los intentos pastorales de corrección como persecución de una profetisa. La situación se volvió tan compleja que eventualmente requirió disciplina congregacional formal para clarificar los verdaderos issues espirituales involucrados. La 25ª característica es la incapacidad de admitir error sin transferir responsabilidad. Cuando estas personas son confrontadas con evidencia clara de comportamiento destructivo, pueden admitir que cometieron errores, pero siempre dentro de un contexto que distribuye la responsabilidad entre múltiples personas o circunstancias. Frases como sí reaccioné mal, pero fue porque tú, o reconozco que no debía haber hecho eso, pero si la iglesia hubiera, revelan una inhabilidad fundamental para asumir responsabilidad completa por sus propias decisiones y comportamientos. Esta transferencia de responsabilidad no es simplemente inmadurez emocional, es una manifestación de la resistencia espiritual al arrepentimiento genuino que requiere reconocimiento total de culpabilidad personal sin excusas o justificaciones. El arrepentimiento bíblico incluye reconocimiento específico de pecado, aceptación de responsabilidad completa y compromiso con cambio de comportamiento que no depende de cambios en otros o en circunstancias externas. Durante mis décadas de ministerio he aprendido a escuchar cuidadosamente la manera como las personas responden a la confrontación. El lenguaje utilizado revela mucho sobre la condición del corazón y la genuinidad del arrepentimiento que están expresando. En una situación de disciplina pastoral particularmente difícil, un líder de ministerio admitió haber usado palabras duras con varios miembros del equipo, pero inmediatamente contextualizó esta admisión, explicando la presión que había estado sintiendo, las expectativas injustas que otros habían puesto sobre él y la falta de apoyo que había experimentado del liderazgo superior. Aunque técnicamente había admitido error, la estructura de su respuesta reveló que no había aceptado responsabilidad genuina por sus decisiones.
El arrepentimiento real habría incluido reconocimiento de que sus respuestas habían sido pecaminosas independientemente de las circunstancias que las provocaron. Ahora bien, es importante enfatizar nuevamente que estas características pueden manifestarse temporalmente en cualquier creyente durante periodos de carnalidad, heridas emocionales profundas o inmadurez espiritual. La diferencia crucial radica en la respuesta a la corrección amorosa y la persistencia de los patrones a lo largo del tiempo. Un creyente genuino atravesando dificultades espirituales mostrará evidencia de convicción del Espíritu Santo, responderá positivamente a la enseñanza bíblica y trabajará activamente hacia el crecimiento y cambio. Una persona bajo influencia espiritual fuerte resistirá la corrección, justificará patrones destructivos y mantendrá los mismos comportamientos a pesar de múltiples intentos de ayuda pastoral. La clave para aplicar estos principios sabiamente es desarrollar paciencia pastoral que persevera con las personas durante temporadas de lucha, mientras mantiene discernimiento espiritual, que reconoce cuándo los patrones han cruzado la línea hacia territorio que requiere intervención más seria. Durante una conferencia sobre pastoral care en Portland, Oregon, un pastor joven me preguntó cuánto tiempo debería invertir tratando de ayudar a alguien antes de concluir que hay resistencia espiritual seria operando. Mi respuesta fue que no hay fórmula mecánica, pero que la clave es observar si hay evidencia genuina de progreso espiritual y respuesta positiva a la labor de Dios a lo largo del tiempo. Si después de múltiples meses de enseñanza paciente, consejería pastoral, oración y apoyo congregacional, no hay evidencia clara de crecimiento en carácter o cambio de patrones destructivos, es apropiado considerar que puede haber fortalezas espirituales operando que requieren un enfoque diferente. La 26ª señal que he observado es la habilidad de drenar recursos emocionales desproporcionadamente. Estas personas requieren cantidades anormales de tiempo, energía emocional y atención pastoral comparadas con otros miembros de la congregación con necesidades similares. Un pastor puede invertir el mismo tiempo con dos personas atravesando crisis similares, pero una le dejará sintiéndose edificado y confiado en la gracia de Dios, mientras la otra le dejará emocionalmente agotado y espiritualmente drenado. Esta diferencia no es coincidencia, es evidencia de dinámicas espirituales diferentes operando en cada situación. Las personas bajo fuerte influencia espiritual oscura funcionan como hoyos negros emocionales que absorben cantidades enormes de energía ministerial sin producir fruto correspondiente en crecimiento espiritual, estabilidad. Es como verter agua en un recipiente con un agujero en el fondo, sin importar cuánto inviertas, nunca se llena. He aconsejado a múltiples pastores que han desarrollado síntomas de burnout ministerial debido a invertir cantidades desproporcionadas de tiempo y energía en personas que operan bajo estos patrones. La mayordomía pastoral responsable requiere reconocer cuando una persona está absorbiendo recursos que podrían ser invertidos más fructíferamente en otros miembros de la congregación. Durante una conferencia sobre prevención de burnout pastoral en Seattle, un pastor me describió cómo había llegado al borde del agotamiento ministerial debido a una hermana que requería múltiples sesiones de consejería semanal, llamadas telefónicas de emergencia frecuentes y atención pastoral constante durante más de 3 años. El problema no era que ella tuviera necesidades legítimas, sino que parecía incapaz de aplicar el consejo bíblico que recibía o desarrollar estabilidad emocional independiente. Cada sesión de consejería terminaba con nuevas crisis que requerían más atención, creando un ciclo sin fin de dependencia que había comenzado a afectar negativamente el ministerio del pastor hacia el resto de la congregación. La 27ª característica es la resistencia específica a la intimidad con Dios. Aunque pueden participar en actividades religiosas externas, estas personas desarrollan una aversión sutil pero consistente a disciplinas espirituales que promoverían intimidad genuina con el Señor.
Pueden asistir a servicios públicos, participar en estudios bíblicos grupales e incluso servir en ministerios visibles, pero evitan consistentemente oración personal extendida, ayuno, meditación en las Escrituras y otras disciplinas que los pondrían a solas con Dios, de manera que Él pudiera confrontar las áreas de resistencia en sus vidas. Esta resistencia no es pereza espiritual, es protección estratégica de las fortalezas que operan en sus vidas. La intimidad genuina con Dios inevitablemente resulta en convicción, arrepentimiento y transformación. Para personas que han construido su identidad alrededor de ciertos patrones carnales, esta transformación representa una amenaza existencial. Durante mis conferencias sobre vida devocional, he notado que ciertas personas siempre tienen excusas elaboradas sobre por qué no pueden establecer tiempos regulares de oración y estudio bíblico personal. Sus horarios están perpetuamente demasiado ocupados para la intimidad con Dios, pero nunca demasiado ocupados para actividades sociales o entretenimiento. En una ocasión, durante una serie de enseñanzas sobre la oración, una hermana me explicó que había intentado múltiples veces establecer un tiempo devocional personal, pero que nunca funcionaba porque siempre surgían interrupciones o se quedaba dormida. Sin embargo, esta misma persona mantenía rutinas consistentes para ejercicio, programas de televisión y redes sociales. La 28ª señal es la incapacidad de recibir corrección sin retaliación. Cuando estas personas son confrontadas sobre comportamientos destructivos, desarrollan patrones de respuesta que incluyen contraataques, revelación de información privada sobre quien las confronta o esfuerzos para socavar la credibilidad de la persona que está ofreciendo corrección. Esta retaliación puede ser inmediata o demorada, directa o indirecta, pero es consistente. En lugar de recibir la corrección como una oportunidad para crecimiento, la interpretan como un ataque personal que requiere defensa y contraataque. Un creyente maduro puede recibir corrección con humildad, incluso cuando no está completamente de acuerdo con todos los detalles. Una persona bajo influencia espiritual oscura interpretará cualquier confrontación como hostilidad que debe ser neutralizada o castigada. Durante mis años de ministerio pastoral, aprendí a anticipar estas respuestas cuando era necesario confrontar comportamientos destructivos. La manera como una persona responde a la corrección amorosa revela mucho sobre la condición de su corazón y el nivel de influencia espiritual que está operando en su vida. En una situación particularmente difícil, tuve que confrontar a un líder de ministerio sobre patrones de crítica y división que estaba creando en su equipo. En lugar de recibir la corrección y trabajar hacia una solución, comenzó inmediatamente a cuestionar mi liderazgo, revelar conversaciones privadas de consejería pastoral que habíamos tenido y buscar aliados en la congregación que pudieran apoyar su narrativa de que estaba siendo perseguido injustamente. La 29ª característica es lo que denomino especialización en victimización espiritual. Estas personas desarrollan una habilidad notable para presentarse como víctimas de persecución espiritual o misunderstanding, cuando en realidad están siendo disciplinadas apropiadamente por comportamientos destructivos. Utilizan lenguaje espiritual para redefinir la disciplina como persecución, la corrección como falta de amor y las consecuencias naturales de sus decisiones como injusticia. Esta redefinición confunde a creyentes bien intencionados y hace difícil aplicar principios bíblicos de disciplina y restauración. La capacidad de manipular percepciones espirituales de esta manera requiere un nivel de sofisticación en guerra espiritual que va más allá de la simple carnalidad. Es evidencia de entrenamiento demoníaco en tácticas de confusión y división. He observado este patrón en múltiples situaciones de disciplina pastoral durante mis décadas de ministerio. La persona que está siendo disciplinada logra ganar simpatía de otros miembros, presentando la situación como si fuera víctima de liderazgo autoritario o falta de compasión cristiana. Durante una conferencia sobre disciplina restaurativa en Birmingham, Alabama, un pastor me describió exactamente esta dinámica. Un hermano había sido removido de una posición de liderazgo debido a patrones consistentes de división
y rebelión contra la autoridad pastoral, en lugar de arrepentirse y trabajar hacia restauración, había comenzado una campaña sutil para presentarse como víctima de celos ministeriales y control pastoral. La táctica había sido efectiva. Varios miembros de la congregación habían comenzado a cuestionar la sabiduría del liderazgo y a presionar para la restauración inmediata sin evidencia de arrepentimiento genuino o cambio de comportamiento. La 30ª y última característica que quiero compartir hoy es la incapacidad de experimentar gozo genuino en la presencia de Dios. Aunque pueden expresar emociones durante servicios o eventos espirituales, hay una ausencia notable de gozo auténtico que viene de la comunión íntima con el Señor. Sus expresiones emocionales tienden a ser performativas o diseñadas para crear cierta imagen, pero carecen de la espontaneidad y autenticidad que caracteriza el gozo que es fruto del Espíritu Santo. Más revelador aún, su gozo a menudo está condicionado por circunstancias externas o reconocimiento de otros en lugar de fluir de una relación viva con Cristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero las personas bajo fuerte influencia espiritual oscura han perdido acceso a esta fuente de fortaleza espiritual. En lugar de eso, derivan su energía emocional de control, drama, atención, oposición social dentro de la iglesia. Durante mis conferencias sobre avivamiento personal, he notado que ciertas personas pueden participar en todas las actividades externas del avivamiento, pero nunca parecen experimentar la transformación interior que caracteriza el encuentro genuino con Dios. Su participación es mecánica en lugar de relacional. En una ocasión, durante una conferencia profética donde el Espíritu Santo se estaba moviendo poderosamente y múltiples personas estaban siendo tocadas profundamente por Dios, noté que ciertas personas parecían impermeables al mover del Espíritu. Podían imitar las respuestas externas de otros, pero era evidente que no estaban experimentando encuentro genuino con la presencia de Dios. Hermanos, después de examinar estas 30 características, es fundamental entender que nuestro objetivo nunca es condenar o etiquetar a las personas, sino desarrollar el discernimiento espiritual que nos permite navegar sabiamente las relaciones y proteger tanto nuestras familias como nuestros ministerios. El discernimiento es un don del Espíritu Santo que nos equipa para distinguir entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que viene de Dios y lo que tiene su origen en la carne o las tinieblas espirituales. Sin este discernimiento, somos vulnerables a manipulación, división y destrucción que pueden devastar iglesias y familias enteras. Sin embargo, el discernimiento siempre debe estar balanceado con compasión, paciencia y esperanza en el poder transformador de Dios. Cada persona que exhibe estas características fue creada a imagen de Dios y tiene potencial para restauración completa cuando está genuinamente dispuesta a someterse al proceso de liberación y transformación que Dios ofrece. Durante mis 4 décadas de ministerio, he sido testigo de restauraciones milagrosas en personas que parecían completamente perdidas en fortalezas espirituales. Cuando hay humildad genuina, arrepentimiento real y sumisión al proceso de sanidad que Dios establece, no hay situación demasiado complicada para su gracia transformadora. Pero también he aprendido que la sabiduría pastoral requiere proteger a los inocentes y mantener la salud espiritual de la congregación general, incluso cuando eso significa establecer límites con personas que no están listas para el cambio genuino. El amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles que protegen tanto a la persona necesitada como a aquellos que podrían ser dañados por sus patrones destructivos. Esta no es falta de compasión, es amor informado por sabiduría bíblica que entiende las complejidades de la naturaleza humana caída y la realidad de la guerra espiritual. La aplicación práctica de estos principios requiere oración intensa, consejo pastoral sabio y a menudo tiempo para observar patrones de comportamiento a largo plazo. No debemos hacer juicios precipitados basados en incidentes aislados, pero tampoco debemos ignorar patrones consistentes
que están causando daño a otros. Mi desafío para vosotros esta semana es doble. Primero, examinad vuestros propios corazones y vida para aseguraros de que no estáis exhibiendo ninguna de estas características. La honestidad personal es el primer paso hacia la madurez espiritual que nos permite ayudar a otros efectivamente. Segundo, comenzad a aplicar estos principios de discernimiento en vuestras relaciones, pero hacedlo con humildad, oración y búsqueda de confirmación de otros creyentes maduros. El discernimiento genuino siempre está confirmado por múltiples testimonios y nunca opera en aislamiento. Recordad que nuestro enemigo es astuto y que utilizará tanto el discernimiento inmaduro como la falta de discernimiento para crear división y confusión en el pueblo de Dios. La madurez espiritual incluye saber cuándo aplicar estos principios y cuándo simplemente orar y esperar en el Señor para mayor claridad. El tiempo es corto, hermanos. Cristo viene pronto y debemos estar equipados para proteger nuestras familias y ministerios de las tácticas cada vez más sofisticadas que el enemigo está utilizando para infiltrar y corromper la iglesia desde adentro. Pero también debemos recordar que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Con discernimiento bíblico, oración ferviente y dependencia en la sabiduría del Espíritu Santo, podemos navegar exitosamente estos tiempos peligrosos y mantener nuestro testimonio puro hasta que nuestro Señor regrese. Si esta enseñanza ha sido de bendición para vuestras vidas, compartidla con vuestros familiares y amigos que necesitan entender estos principios vitales. Dejad vuestros comentarios abajo contándome cómo Dios va a usar esta enseñanza en vuestras vidas y recordad que la verdad de la palabra de Dios es la única luz que puede exponer las tinieblas y traer liberación genuina. Que el Señor os bendiga y os guarde, que haga resplandecer su rostro sobre vosotros y que os dé la sabiduría y discernimiento que necesitáis para estos tiempos finales. Hasta la próxima. Mantened vuestros ojos en Cristo y vuestros corazones llenos de su amor. Cristo viene pronto.